a través de los poros que esta célula contiene, nosotros podemos hablar que aquí tenemos las principales funciones de la pared celular, entre las cuales podemos destacar, como le estaba diciendo, la producción de estímulos dentro de la célula mediante los poros de la pared celular, ¿verdad? Aquí se pueden transmitir tanto la respiración celular a través de los plasmodesmos de la célula, ¿verdad? Entonces, esta a su vez sirve como armazón, ¿verdad? Sirve como parte esquelética de la célula, ¿verdad? Entonces, eh, también permite el crecimiento celular. Entonces, todo esto va con lleno a las funciones de la pared celular que nosotros vemos, que nosotros conocemos. ¿Cuáles son las principales funciones de la pared celular? ¿O cuáles son las funciones más importantes de la pared celular que nosotros vayamos viendo y que nosotros vamos conociendo, ¿verdad? Y bueno, esto nos lleva al tema que hasta aquí nos habíamos quedado nosotros. Empezamos a hablar entonces acerca del citoplasma. Veamos, ¿qué es el citoplasma entonces? Bueno, aquí tenemos una estructura de lo que es el citoplasma, ¿verdad? Aquí tenemos una estructura de lo que es el citoplasma, cómo se encuentra adaptado en la gráfica que nosotros estamos ahí, cómo se encuentra adaptado la estructura principal del citoplasma y cómo nosotros lo podemos encontrar. Bueno, principalmente el citoplasma es un material como gelatinoso que se encuentra entre la membrana celular y la membrana nuclear de la célula, ¿verdad? Eso nosotros lo tenemos que ir conociendo, ¿verdad? Eh, el citoplasma nosotros lo encontramos directamente en la célula, es un material gelatinoso o es el gran parte del material que constituye la gran parte de la célula que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces el citoplasma que nosotros tenemos acá corresponde, ¿verdad? Entonces por mucho tiempo nosotros conocíamos, ¿verdad? Que por ejemplo, está formado por dos sistemas, ¿verdad? El citoplasma en sí, o sea, el citoplasma fundamental, que ahorita lo vamos a ir viendo, y los organelos que forman parte del citoplasma. Ya dentro de los organelos celulares, bueno, ya empezamos a hablar los organelos citoplasmáticos, que bueno, realmente los organelos citoplasmáticos son los organelos celulares que nosotros vamos viendo. Ya vamos a ir hablando, por ejemplo, acerca del aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los lisosomas, empezamos a hablar acerca de las mitocondrias, ¿verdad? Las vacuolas. Entonces, todos estos que forman parte directamente, que se encuentran de lleno dentro del citoplasma de la célula y que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? El citoplasma lo encontramos en cualquier tipo de células, realmente se encuentra en cualquier tipo de células, desde las células procariotas hasta las células eucariotas, ¿verdad? Entonces hablamos de las células eucariotas, también podemos encontrarla en cualquier tipo de célula eucariota que nosotros tenemos. Entonces, dentro de los algunos elementos que nosotros encontramos dentro del citoplasma, nosotros aquí podemos ver, ¿verdad? Que es un material que nosotros vamos a ir viendo acerca que se encuentra, yo les estaba diciendo, es un material gelatinoso o es la gran parte, la cantidad de materia que nosotros encontramos dentro de la célula. Ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿verdad? Yo les voy a estar indicando que de hecho ahí nosotros vemos, ¿verdad? Algunas indicaciones de quién es el citoplasma, ¿verdad? Y quiénes son los ribosomas, quiénes son las mitocondrias, ¿verdad? Todo esto nosotros lo vamos a ir desarrollando, pero es muy importante que nosotros lo vayamos conociendo, ¿verdad? Entonces, muy importante analizar el citoplasma, que nosotros habíamos dicho que es todo el material que nosotros tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces es el material genético que nosotros encontramos, es el material es una especie de gelatina, ¿verdad? Un material gelatinoso que nosotros encontramos esparcido dentro del relleno de la célula, ¿verdad? Y en el citoplasma nosotros ya encontramos identificados los organelos celulares, ¿verdad? Que nosotros ya más adelante vamos a ir distinguiendo, ¿verdad? Entonces, José Pérez, ¿puede leerme aquí el párrafo que nosotros tenemos, por favor? En el material contenido entre la membrana celular y la membrana nuclear, por mucho tiempo se ha considerado que el citoplasma está formado por dos sistemas. Número uno, el citoplasma fundamental. Número dos, orgánulos citoplasmáticos. Citoplasma fundamental, llamado también citosol, matriz citoplasmática o hialoplasma,
Es una masa viscosa y fluida de apariencia transparente donde se encuentran dispersos los organitos citoplasmáticos. Muchas gracias. Entonces ya hablamos acerca del citoplasma fundamental, llamado, ¿verdad? Tiene diferentes nombres, ¿verdad? Científicos, ¿verdad? El citoplasma fundamental nosotros lo conocemos como citoplasma, ¿verdad? En algunos lugares o en algunas ocasiones nosotros lo conocemos y ahí estamos muy bien. Ahorita estoy viendo el chat. Muy bien, ahí estamos. Estaba viendo, les había costado a algunos ingresar, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos, jóvenes, ahí estamos. No tengan pena. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Entonces estamos hablando del citoplasma. Dentro del citoplasma, nosotros también conocido como el citosol, o sea, estamos hablando del citoplasma fundamental, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos viendo también llamado como matriz citoplasmática o aloplasma. Es una masa viscosa, ¿verdad? Es una masa viscosa y fluida que nosotros encontramos dentro de la célula, es de apariencia transparente, donde se encuentran dispersos los organitos citoplasmáticos, ¿verdad? Los organelos, que es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Aquí nosotros podemos ver un claro ejemplo acerca del citoplasma, ¿verdad? Y podemos ver cuál es la estructura del citoplasma en sí, es fundamental, su apariencia de transparencia, ¿verdad? Cómo es que está formada. Aquí podemos ver cuál es la apariencia que nosotros vemos, ¿verdad? Y principalmente la estructura que nosotros vemos dentro del citoplasma, ¿verdad? Son las apariencias que nosotros vemos, que nosotros conocemos, que forman parte del citoplasma en sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo entonces acerca del siguiente tema, los organulos, organulos o organelos, ¿verdad? Entonces estamos hablando acerca de los organulos citoplasmáticos. ¿Cuáles son los organulos citoplasmáticos más esenciales? Y vean, pues, aquí ya tenemos nosotros en la célula, aquí ya tenemos una célula eucariota, ¿verdad? Ahí nosotros ya vemos cuál es el citoplasma. Si se dan cuenta, el citoplasma es esta membrana de color amarillo que nosotros encontramos dentro de la célula, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí está de color amarillo, pero en realidad, bueno, al ver en un microscopio, pues se ha visto en un microscopio que el citoplasma es de color transparente, ¿verdad? Entonces es una viscosidad que nosotros encontramos dentro de la membrana celular. Se encuentra obviamente dentro de la membrana celular o membrana plasmática. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que dentro de esta membrana o dentro del citoplasma nosotros ya encontramos ahí regados, ¿verdad? Los organulos citoplasmáticos que nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Cuáles son estos organulos? ¿Quiénes son los que forman parte fundamental de estos organulos celulares que nosotros vamos a ir viendo y que nosotros vamos a ir identificando, ¿verdad? ¿Cuáles son los organulos principales? María José, ¿puede leerme el párrafo que nosotros tenemos ahí, por favor? María José. Organulos citoplasmáticos. Se denominan organulos llamados también organelas, organitos o mejores elementos celulares, a las diferentes estructuras escondidas en el citoplasma de una célula eucariota, que tienen una forma y unas funciones especializadas bien definidas y diferenciadas. Cada uno de ellos se realiza una función específica, una reacción bioquímica vital para el correcto funcionamiento de la célula. Muchos de los organulos celulares están interrelacionados y complementan su función. La célula procariota normalmente carece de órganos. Muchas gracias. Y vean, algo muy importante, y yo creo que nosotros estamos poniendo mucha atención a lo que nosotros tenemos acá, porque regularmente la célula procariota pues no tiene los organulos que nosotros vamos a ver a continuación. Nosotros habíamos visto anteriormente, cuando nosotros habíamos visto la diferencia entre una y otra célula, incluso se los dejé de tarea, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo ahí, vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre una y otra célula.
Pues la principal diferencia que encontramos entre una célula procariota y una célula eucariota es que en una célula podemos encontrar diferentes orgánulos celulares. En el caso de la célula eucariota, en el caso de la célula procariota no. Y es que en el caso de la célula procariota no se tiene la cantidad de orgánulos celulares porque todo eso se expande y todo eso, bueno, como hemos dicho, la característica principal de la célula procariota es que tiene un núcleo indefinido, ¿verdad? El núcleo está totalmente regado. Entonces, todo eso va a ir distinguiéndose, ¿verdad? Todo eso se va a ir adaptando, ¿verdad? A los tipos de orgánulos que nosotros vamos a ir distinguiendo y vamos a ir organizando. Entonces, acá nosotros tenemos estos tipos de orgánulos, que son los orgánulos citoplasmáticos, ¿verdad? Que son como organelos que forman parte dentro del citoplasma que nosotros vamos a ir viendo y que nosotros vamos a ir identificando también, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los organelos citoplasmáticos, ¿verdad? Que forman parte del citoplasma? Son organulos celulares, pero que nosotros adquieren su nombre, organulos citoplasmáticos, porque se encuentran en esa cosa transparente viscosa que nosotros vemos, ¿verdad? Llamado citoplasma. Están interrelacionados y completamente tienen cada uno de ellos una propia función que actúan directamente sobre la célula, ¿verdad? Entonces, todos ellos conllevan una función en sí que actúa directamente sobre la célula, a modo de que esta célula, pues bueno, vaya a tener, todos ellos trabajan en común, ¿verdad? Entonces, trabajan en comunidad a modo de que la célula pueda tener una transparencia en sí. Bueno, el primer organulo celular que nosotros vamos a ver es el retículo endoplasmático. Y bueno, sabemos en sí que el retículo endoplasmático, pues bueno, aquí tenemos un concepto, aquí tenemos en la gráfica, ¿verdad? Tenemos su característica principal, cómo nosotros encontramos, este es un retículo endoplasmático, vean, ¿sí? Este es un retículo endoplasmático. ¿Cuáles son sus principales funciones? Y cuáles pueden llegar a ser su funcionamiento dentro de la membrana celular o es decir, dentro del citoplasma, ¿verdad? ¿Qué ayuda a la célula el retículo endoplasmático? Entonces, ¿cuál es su principal función dentro de la célula en sí, ¿verdad? La principal función que esta va a tener, ¿verdad? Entonces, Jesslyn Jiménez, ¿puede leerme aquí el párrafo que nosotros tenemos, por favor? Sí, profe. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un sistema membranoso cuya estructura consiste en una red de sáculos aplanados o cisternas, sáculos bulbosos o vesículas y túbulos sinuosos que se extienden por todo el citoplasma y comunican con la membrana nuclear externa. Dentro de esos casos aplanados existe un espacio llamado limen que almacena las sustancias. Existen dos clases de retículos endoplasmáticos, RE rugoso y RE liso. Su función primordial es la síntesis de las proteínas, la síntesis de los lípidos constituyentes de membranas y la participación en procesos de endosificación de la célula. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estas son las principales funciones que nosotros encontramos dentro del retículo endoplasmático. Y cabe resaltar que el retículo endoplasmático tiene estas dos funciones. Existen dos tipos de retículo endoplasmático. Los vamos a ir viendo y observando porque existen dos clases de retículo endoplasmático, ¿verdad? El retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Vamos a ir viendo acerca de cada una de estas partes de la célula que nosotros observamos, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso. El rugoso, pues ya vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre uno y otro, y es que el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, uno tiende a ser un poquito más grande que el otro. Uno se encarga de síntesis de proteínas y, o sea, vean, pues, estos ayudan, la función principal de estos, bueno, esta es la síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, ¿verdad? Que se encuentran dentro de la membrana y la participación en procesos de detoxificación de la célula. Entonces, esta es la principal función que nosotros encontramos dentro del retículo endoplasmático. Eso se encarga, entonces,
sintetizan proteínas para que la célula pueda tener sus propias proteínas, sintetizan los lípidos que se encuentran dentro de la membrana celular. Se recuerden que la membrana celular se encuentra hecha, bueno, la estructura, el espesor de la membrana celular, pues bueno, ahí nosotros encontramos lípidos. Bueno, ellos agarran esa parte de los lípidos y bueno, empiezan a sintetizarlo para que la célula pueda tener sus propios lípidos, ¿no? Entonces, el retículo endoplasmático se encarga, tiene esa principal función, ¿verdad? Tiene cisternas y aquí nosotros lo podemos ver. Aquí podemos verlo nosotros dentro de la gráfica que nosotros vemos. Estamos hablando la principal función en la membrana que está constituida dentro del retículo endoplasmático, los sacos globulosos que nosotros vimos, cuenta con ribosomas. Ya vamos a ir viendo qué son los ribosomas, que son los ribosomas que son otros organelos celulares o otros organelos citoplasmáticos que nosotros encontramos dentro de la célula, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que cuenta con poros celulares, la envoltura celular o envoltura nuclear, ¿verdad? Los sacos aplanados son sacos aplanados que se encargan de estudiar, ¿verdad? Entonces mientras un retículo se encarga de sintetizar proteínas, el otro expande esas proteínas, ¿verdad? Vamos a ir viendo, yo lo voy a ir colocando, ¿verdad? Para que podamos investigar cuál es la función del retículo endoplasmático liso y la función del retículo endoplasmático rugoso. La diferencia entre uno y otro se los voy a dejar para que ustedes lo puedan investigar y que para la próxima clase pues ustedes me puedan decir cuál es la diferencia entre uno y otro retículo, ¿verdad? ¿Cuál es la principal función? Bueno, hablamos ahora acerca de los ribosomas, que son pequeñas organelos, ¿verdad? Aquí vemos, vean, aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo, que es el más grande, ¿verdad? O el más extenso. Aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso y vemos que en el retículo, pues bueno, vemos unos pequeños puntos de color café. Bueno, en estos puntos de color café, entonces son los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Vean, pues los ribosomas actúan, ¿verdad? Como lectores de ARN. O sea, los ribosomas son como lectores de ARN y son lectores de ARN mensajeros que van constituyentes directamente con el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Entonces, organelos que son sintetizadores de proteínas. Esta es la principal función que nosotros vemos dentro de los ribosomas, ¿verdad? Las principales funciones que nosotros vemos, que nosotros desarrollamos. Cada una de estas, pues bueno, son partículas de forma redondas presentes en la mayoría de las células y que siempre están muy cercanas al retículo endoplasmático, siempre. Su función consiste en únicamente ser el órgano lector del ARN mensajero con órdenes de ensamblar los aminoácidos que formarán la proteína. Y su principal función es que son organelos sintetizadores de proteínas, ¿verdad? Entonces, el retículo endoplasmático sintetiza proteínas, entonces al momento de sintetizar proteínas, pues bueno, obviamente siempre debe contar con alguno que otro ribosoma para poder elaborar esto. Tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es este que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Nosotros podemos verlo ahí en pantalla. ¿Cuál es su principal función? ¿Verdad? Es un organelo presente en todas las células eucariotas. Es un complejo de sistema formado por la aglomeración de sacos aplanados dispuestos paralelamente en túbulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las principales funciones se localizan cerca del núcleo, siempre se van a localizar cerca del núcleo, ¿verdad? Y lejos de los ribosomas y mitocondrias, muy lejos. Su función es completar la fabricación de algunas proteínas. Fabrican proteínas, estos no sintetizan, o sea, las proteínas que son elaboradas por el aparato de Golgi las sintetizan el retículo endoplasmático, ¿verdad? En las células vegetales secretan polisacáridos y proteínas para fabricar la pared celular. Estas son las células vegetales. Sirven como lugar de almacenamiento temporal para proteínas y otros compuestos sintetizados por el retículo endoplasmático. Era lo que nosotros estábamos viendo. Entonces, aquellos que son sintetizados por el retículo endoplasmático, pues bueno, tienden a ser elaborados, ¿verdad? Los sintetizan al retículo endoplasmático. Entonces, en el aparato de Golgi empiezan a almacenarse todos aquellos que son sintetizados en el aparato de Golgi.
empiezan a almacenarse todas aquellas proteínas que fueron sintetizadas por el retículo endoplasmático, ¿verdad? Y por los ribosomas. Entonces, una vez que fueron sintetizadas en esa parte de acá, tienen a moverse para el aparato de Golgi, donde es un almacén, y aquí, pues ya bueno, empieza a elaborar más proteínas del tipo que vienen accediendo, ¿verdad? A su interior. Bueno, vean pues, ya no nos da tiempo, ¿verdad? De revisar, de continuar con las diapositivas. Las diapositivas yo se las voy a subir este fin de semana. Ahí lo van a tener en Classroom, ¿verdad? En la misma publicación donde ustedes tienen su tarea. Hacen su tarea, por favor. Si tienen alguna duda, alguna consulta o algún aporte, ¿verdad? Para la siguiente clase sería mucho mejor, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender y vayamos viendo mucho mejor lo que es el aparato de Golgi. La próxima semana tienen parcial. Entonces, para que ustedes puedan estudiar, yo les voy a subir estas diapositivas hasta donde nosotros llegamos y hasta ahí va a llegar el parcial que nosotros tenemos. Entonces, que tengan un bonito día, ¿verdad? Nos vemos y hasta la próxima. Adiós, profe. Nos vemos, chicos, nos vemos. Nos vemos.